Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas al canal de chismecitos, intrigas y noticias del Corazu Superíndice 3N. Espero que tu copyright is teniendo un día fabuloso. Hoy tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, pero que ya dando la vuelta al mundo. Hablamos de Demet Özdemir, la talentosísima actriz que nos ha robado el Corazu Superíndice 3N en tantas telenovelas y que, según los rumores, ha demandado a su copyright tico tu copyright tico. Abu copyright y soudo bien. Demandada. ¿El motivo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa, que preparaos un cafecito, poneos Superíndice 3 modos porque vamos a desentrar más menos a este misterio. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismorreos frescos todos los días. Y ahora vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir, un icono de belleza, una mujer que inspira a millones, conocida por su carisma y su talento actoral, parece que no del todo contenta con los resultados de algunos retoquitos copyright ticos. Según las fuentes cercanas a la actriz, y los rumores que circulan por la prensa turca, Demet ha demandado a su copyright tico tu copyright tico por, atención Superíndice 3N, da más menos y perjuicios relacionados con procedimientos tu copyright ticos que, según ella, no han cumplido con sus expectativas. Esta no es una simple queja en redes sociales, no estamos hablando de acciones legales. Pero ¿qué copyright expectativas eran esas? ¿Qué copyright procedimiento se ha realizado Demet Özdemir? Pues bien, aquí es donde la información Superíndice 3N se vuelve un poco confusa y donde tenemos que separar la realidad de la especulación Superíndice 3N. Obviamente Demet Özdemir no ha salido a confirmarlo oficialmente y su equipo de relaciones públicas, como es de esperar, mantiene un perfil bajo, alimentando a la vez la curiosidad y minimizando el impacto negativo. Pero las revistas del Corazu Superíndice 3N turcas que echan humo, y las redes sociales, ni hablar. Se habla de retoques en los labios, probablemente con con diéresis cidoyaluru Superíndice 3 nico para darles ese volumen y definiciu Superíndice 3N. También copyright se comenta que se habrá sometido a un tratamiento para mejorar la definición Superíndice 3N del rostro, probablemente un perfilado mandibular o incluso bichectomía, aunque esto último son puras especulaciones alimentadas por los antes y después copyright que circulan en Lunea. Y por supuesto se rumorea sobre el omnipresente bu Superíndice 3 tox para eliminar arrugas y luneas de expresión Superíndice 3N, algo que, seamos honestos, es casi un ritual para muchas actrices de su calibre. Pero la cuestión Superíndice 3N no es tanto copyright se ha hecho, sino Superíndice 3 mo se lo han hecho, o mejor dicho, Superíndice 3 mo cree Demet Özdemir que se lo han hecho. Al parecer, la actriz no contenta con el resultado final y considera que los procedimientos no han realzado su belleza natural, sino que, por el contrario, la han alterado de forma negativa. Algunos dicen que su rostro ha perdido expresividad, que los labios se ven demasiado artificiales y que la definición Superíndice 3N mandibular la hace parecer diferente. Esto es un tema muy delicado porque al final, la belleza es subjetiva y lo que para uno puede ser un resultado espectacular, para otro puede ser un desastre. Lo que para un cirujano es una ligera armonización Superíndice 3N, para la paciente puede ser una transformación Superíndice 3N indeseada. Además, hay que tener en cuenta la presión Superíndice 3N que sufren las celebridades para mantener una imagen perfecta. En un mundo donde las redes sociales dictan los nones de belleza, y donde la crítica es constante, es comprensible que muchas personas se sientan tentadas a recurrir a la cirugía tu copyright tica para mejorar su apariencia. Instagram, TikTok, Facebook, son un escaparate implacable donde la imagen lo es todo, y donde los filtros y el Photoshop crean una realidad distorsionada que alimenta la inseguridad y la necesidad de perfección Superíndice 3N. Pero claro, a veces las cosas no salen como uno espera y las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo a nivel tu copyright tico, sino también copyright emocional. En el caso de Demet Özdemir, la demanda contra su copyright dico tu copyright tico ha generado un gran revuelo en Turquía. Los titulares de los periódicos Superíndice 3 dicos sensacionalistas no se han hecho esperar. Los programas de chismes matutinos y vespertinos dedicando horas y horas a analizar la situación Superíndice 3N. Muchos se preguntan si la actriz siendo demasiado exigente, o si realmente tiene motivos para sentirse insatisfecha con los resultados.
Algunos comentarios en redes sociales la tildan de superficial y desagradecida, mientras que otros la defienden a capa y espada. Otros, por su parte, apoyan su decisión superíndice 3N y consideran que tiene derecho a reclamar si siente que se ha vulnerado su derecho a la imagen. Al final, la opinión superíndice 3N pública estuvo dividida. Pero mu ese ayul del caso concreto de Demet Özdemir, esta situación superíndice 3N nos plantea una reflexión superíndice 3N mu ese profunda sobre los riesgos y las responsabilidades de la cirugía estu copyright tica. Es fundamental que los pacientes estu copyright N bien informados sobre los posibles resultados y complicaciones de los procedimientos y que elijan a profesionales cualificados y con experiencia. Investigar la trayectoria del mu copyright dico, buscar opiniones de otros pacientes, ver fotos de antes y después copyright S, y sobre todo, tener una conversación superíndice 3N honesta y realista sobre las expectativas, es crucial. También copyright N es importante tener expectativas realistas y comprender que la cirugía estu copyright tica no es una solución superíndice 3N mu jica para todos los problemas. No puede solucionar problemas de autoestima, ni llenar vacuos emocionales. Volviendo al caso de Demet, aún no hay detalles sobre los tu copyright minos de la demanda, ni sobre la cantidad de dinero que la actriz estuvo reclamando. Algunas fuentes hablan de cifras millonarias, mientras que otras sugieren que el objetivo principal no es tanto la compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica, sino mu ese bien una disculpa pública y una rectificación superíndice 3N por parte del mu copyright tico. Lo que se sabe es que el equipo legal de Demet estuvo trabajando arduamente para defender sus intereses y que estuvo dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener una compensación superíndice 3N justa por los daños más menos sufridos. Se rumorea que han contratado a uno de los bufetes de abogados mu ese prestigiosos de Estambul, especializados en casos de negligencia mu copyright tica. Por supuesto, el mu copyright dico es tu copyright tico demandado también copyright N tiene su propia versión superíndice 3N de los hechos. Según algunas fuentes, el mu copyright dico niega las acusaciones de Demet y afirma que los procedimientos se realizaron siguiendo los protocolos mu copyright ticos establecidos y que los resultados fueron los esperados. Insiste en que Demet estaba informada de los riesgos y posibles complicaciones, y que firmó superíndice 3 un consentimiento informado antes de cada procedimiento. También copyright N se rumorea que el mu copyright dico podrá contrademandar a Demet por daño más menos o a su reputación superíndice 3N, argumentando que la demanda ha afectado negativamente a su imagen profesional y a su clínica. En definitiva, este caso promete ser largo y complicado, y seguramente dar mucho que hablar en los superíndice 3 meses. Estaremos atentos a todas las novedades y os mantendremos informados de cualquier desarrollo importante. Lo que podemos afirmar es que este caso ha abierto un debate interesante sobre la cirugía estu copyright tica, la presión superíndice 3N social y la importancia de la aceptación superíndice 3N personal. Un debate necesario en una sociedad cada vez mu obsesionada con la imagen. Independientemente de que copyright N tenga la razón superíndice 3N en este caso, lo importante es recordar que la belleza verdadera reside en el interior, y que no hay retoque estu copyright tico que pueda reemplazar la confianza en uno mismo y la aceptación superíndice 3N de nuestra propia imagen. Demet Özdemir es una mujer hermosa y talentosa, y esperamos que pueda superar este momento difícil y seguir brillando en la pantalla. Su talento actoral es innegable y sus fans la adoran por su carisma y su personalidad arrolladora. Esperamos que este incidente no opaque su carrera profesional. Y hablando de belleza, no podemos olvidar que Demet, mu ese ayud de los rumores de retoques, siempre ha tenido una piel radiante. Se sabe que es fanática del cuidado facial y que invierte mucho tiempo y dinero en tratamientos de belleza. Se dice que utiliza mascarillas faciales a diario, que se realiza peelings cúmicos de forma regular y que es muy estricta con la protección superíndice 3N solar. También copyright N se rumorea que es adepta a los masajes faciales para estimular la circulación superíndice 3N y reducir la hinchazón superíndice 3N. Hay vídeos en YouTube donde se pueden ver sus rutinas de cuidado de la piel, y sus seguidores siempre le preguntan sobre sus secretos de belleza. Pero mu ese ayud de los tratamientos estu copyright ticos, Demet también copyright N es consciente de la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Se sabe que sigue una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas magras, y que practica ejercicio físico de forma regular. Publica fotos en Instagram haciendo yoga, pilates y cardio.
También Copyright N es una defensora del descanso y del sueño más menos o reparador, y trata de dormir al menos 8 horas al día. Ella misma ha declarado en entrevistas que el descanso es fundamental para mantener una piel sana y radiante. Asu que como veis, la belleza de Demetuz Demir no es solo resultado de la cirugua es tu copyright tica, sino también copyright N de un estilo de vida saludable y de una dedicación superíndice 3N constante al cuidado personal. Y eso es algo que todos podemos imitar, independientemente de si nos sometemos o no a retoques es tu copyright ticos. Una buena alimentación superíndice 3N, ejercicio regular, descanso adecuado y una buena rutina de cuidado de la piel son los pilares fundamentales de una belleza natural y duradera. Para finalizar, volviendo al tema de la demanda, este caso nos deja muchas preguntas abiertas. ¿Q copyright expectativas tenua de Demetuz Demir al someterse a estos procedimientos es tu copyright ticos? ¿Buscaba una transformación superíndice 3N radical o simplemente un ligero realce? ¿CU superíndice 3 mo se sintió superíndice 3 al ver los resultados? ¿Se sintió superíndice 3 presionada por la industria del entretenimiento para modificar su apariencia? ¿Cree que el mu copyright dico es tu copyright tico actuó superíndice 3 de forma negligente? ¿Hubo una falta de comunicación superíndice 3N entre paciente y mu copyright dico? ¿Es tú dispuesta a llegar a un acuerdo extrajudicial o prefiere llevar el caso a juicio? Son preguntas que solo Demet y su equipo legal pueden responder, y que seguramente iremos desvelando a medida que avance el proceso. Pero mientras tanto, lo que podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de la aceptación superíndice 3N personal y sobre los riesgos y las responsabilidades de la cirugua es tu copyright tica. Y recordar que la belleza verdadera reside en el interior, y que no hay retoque es tu copyright tico que pueda reemplazar la confianza en uno mismo y la aceptación superíndice 3N de nuestra propia imagen. La belleza es diversa, y lo que nos hace únicos es precisamente aquello que nos diferencia del resto. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la demanda de Demetuz Demir a su mu copyright tico es tu copyright tico por, presuntamente, no haber cumplido con sus expectativas tras varios procedimientos es tu copyright ticos. Hemos analizado los rumores sobre Q copyright tipo de retoque se habrá realizado, la presión superíndice 3N que sufren las celebridades para mantener una imagen perfecta y la importancia de la aceptación superíndice 3N personal. Un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre la belleza, la cirugua es tu copyright tica y la búsqueda de la perfección superíndice 3N en un mundo obsesionado con la imagen. Es un recordatorio de que la fama y la fortuna no garantizan la felicidad, y que incluso las celebridades admiradas pueden sentirse inseguras con su apariencia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. No olvido copyright y dejar vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué copyright pensu, y sobre este tema tan controvertido. Creo copyright is que Demet tiene razón superíndice 3N al demandar a su mu copyright tico. ¿Abu copyright is pensado alguna vez en someteros a un retoque es tu copyright tico? ¿CUL es vuestra opinión superíndice 3N sobre la presión superíndice 3N social para cumplir con los CU, nones de belleza? Contadme todo. Quiero saber vuestras experiencias y vuestros puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvido copyright y darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3 chismorreos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme. Y recordad, la belleza es tú en el ojo del que mira, y lo importante es querernos tal y como somos. Adiós superíndice 3S.